Nuestras invitadas especiales son la ingeniero honoris Maure, ingeniero civil, magíster en ingeniería industrial, cazadora de bienes inmuebles, docente titular del Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA, coordinadora de posgrado del Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA, es presidenta de la Cámara Inmobiliaria del Estado Lara y es directora de Data y Estadística de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. A su lado está la ingeniero María Alice Olavarrieta, es ingeniero civil, es magíster en gerencia de la construcción, es docente asociado del Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA desde el año 2005, es docente de posgrado en la gerencia de la construcción y tasación del Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA, es coordinadora académica y docente del Diplomado de Reparación de Estructuras de Concreto del Decanato de Ingeniería de la UCLA y es miembro fundador y activo de la ALCOMPAD Venezuela, que es la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción. Y está dedicada al área de la investigación en patología. Y patología, nosotros los que no estamos familiarizados con ese término a nivel de la construcción, suena a enfermedad, ¿verdad? Suena, suena a enfermedad. Y en estos momentos, post-sismo, que es el tema que nos aborda hoy, porque hoy vamos a hablar de la evaluación rápida de edificaciones post-sismo, qué mejor que estas señoras especialistas en el área para que nos hablen de las patologías, de las enfermedades de las estructuras y de cómo esos daños silenciosos y quizá invisibles, imperceptibles para los que vivimos dentro de las edificaciones, impactan no solamente la vida de los que estamos adentro, sino que impactan en la vida misma de la estructura y la vida misma de la fisonomía de la ciudad, de las regiones. Bienvenidas, ingenieros, gracias. A punto de partida. Muchas gracias, Rosalía, por la invitación. Y bueno, voy a permitirme un poquito la introducción para que hable aquí a nuestra patóloga experta, ¿no? Porque es bien importante la información. Fíjate bien, tú lo has descrito muy bien, la parte del término de la patología y cómo esto influye justamente en la vida de la edificación como tal y en la vida nuestra de los que habitamos en los inmuebles. Parte de la iniciativa que tuvimos una actividad la semana pasada a través de la Cámara Inmobiliaria fue justamente porque como Cámara Inmobiliaria pues, estamos mucho en contacto con todo lo que afecta al sector y pues motivado a lo sucedido pues fueron afectados inmuebles, ¿okay? Sin embargo, en nuestra región, en nuestra ciudad, no tuvimos esos daños que pasaron en las ciudades del centro de Venezuela, en La Guaira, en Caracas, en Miranda, en Tucacas, en Valencia, en Aragua y hasta en la misma Yaracuy, ¿verdad? Sin embargo, pues nuestros habitantes, todos nos asustamos y todos estamos pendientes de qué pasó con las edificaciones. A través de la Cámara Inmobiliaria recibimos muchas solicitudes, sobre todo de gente de los directores de condominio, presidentes, que no sabían si ciertas fallas que veían eran producto posterior al sismo. Y bueno, nosotros buscando y teniendo pues este aliado tan grande como digo yo, que son las universidades, porque aquí en la región tenemos tanto universidades públicas como privadas, con muy buenos profesionales y profesores, pues acudimos al Decanato de Ingeniería Civil. Pues yo conozco perfectamente también el decanato, pues no me puedo desligar de él y todavía estoy ligada mucho con ellos. Y bueno, por eso dimos esta charla que era a nivel público, todo el que quisiera asistir, y con la colaboración que tuvimos, con donde fue el lugar y se transmitió también. Entonces, querer un poco de explicarle a la colectividad qué nos había pasado, ¿verdad? Desde el punto de vista que lo pudieran entender, y compartir también un poco la experiencia que la comisión de inspecciones que tiene el Decanato de Ingeniería Civil ya había tenido en asistir a la gente de Tucacas a través de su alcaldía, de la gobernación, y que fuimos personal de apoyo para hacer esas evaluaciones. Es un poquito todo ese conocimiento, transmitirlo también a toda nuestra gente de aquí de Barquisimeto, para que también un poco vieran y en la medida de lo posible tengan esa guía para saber hasta qué punto pues, cada edificio o las preocupaciones que puedan tener
qué magnitud puedan tener y que si son tan graves o no son tan graves. Entonces, bueno, le dejo entonces con la palabra aquí a la profe María Alice, que también pues forma parte de la comisión y tiene una amplia experiencia justo en esta área también de la patología, que va muy ligada a lo que sucedió con los hijos. Muy bien. Gracias, profe. Gracias, Rosalía, por la invitación. Bueno, Rosalía, tú sabes que después del acontecimiento del terremoto se desvela una ciencia que no es nueva, que tiene muchísimos años de estudio, sus orígenes son muy antiguos, que es la patología de la construcción. Empieza a sonar mucho ese término post-terremoto, patología e ingeniería forense, ¿no? Que es una ciencia que lo que hace de forma análoga con la patología humana, buscar cuál es la causa de la enfermedad que hizo que ese elemento, ese edificio, ese cuerpo tenga esa enfermedad y fallezca en el caso, ¿no? Es una ciencia que estudia eso con el objetivo principal, no solamente de descubrir la causa, sino empezar procesos de mejora que permitan que eso no vuelva a suceder. En el caso del cuerpo humano, bueno, buscar una vacuna, buscar una dieta, buscar algo. En el caso de las edificaciones, este tipo de ciencias, específicamente la ciencia forense, la ingeniería forense que se aplica post tragedias como estas, lo que busca es justamente aguas abajo mejorar el diseño, mejorar las normas que nos regulan para los cálculos, la microzonificación, que ya es algo que está muy adelantado, pero que no necesariamente se cumple a rigor, estudiar la geología como parte del sistema que intervino y que ya está se ha conversado mucho al respecto sobre la mayoría de las fallas incuantificables que hubo en el estado La Guaira. Entonces, es una ciencia muy, muy antigua, y que, bueno, la gente no la conocía porque estamos acostumbrados a escuchar ingenieros estructurales que calculan, los constructores que edifican, los geólogos que estudian el suelo, en fin, muchas áreas de la ingeniería que son muy comunes, pero que dentro de la ingeniería civil hay un área de especialización que se llama patología de la construcción y que del Decanato de Ingeniería Civil somos la única escuela que la dicta de forma obligatoria y en este momento yo soy una de las docentes de esa materia. Wow, es decir que Barquisimeto, la UCLA es pionera a nivel nacional. Sí, y la única que la dicta como materia obligatoria. Otras escuelas y facultades la dictan como materias electivas, como complemento. Y siendo Venezuela un país con riesgo sísmico, porque tenemos... Sí, porque eso sí lo hemos tenido. Nacimos así. Y vamos a seguir así hasta que la Tierra... Claro, es el comportamiento, pero es que no solamente se trata de patologías relacionadas con el terremoto, sino que la ciencia te estudia otro tipo de enfermedades, porque como la edificación no se manifiesta, no puede hablar, no es como un paciente, ella empieza a mostrar síntomas que a veces son muy visibles. Lo que pasa es que el usuario no los identifica rápidamente, sino cuando ya el elemento, el miembro estructural, el área del edificio ya está muy deteriorado, muy avanzado. O incluso cuando la gente que hace vida en esa edificación se enferma, porque a veces un edificio enfermo se llena de bacterias. Correcto, y todo lo demás moho que se traslada a la gente a las vías respiratorias, es así. Y a veces se descubre que la gente tiene que intervenir en la construcción donde vive después que descubre que está enfermo, que la persona está enferma. Así es. Entonces, qué maravilloso que haya una área de la ingeniería civil que se encargue de cuidar o de mirar, de identificar, de diagnosticar y también corregir. Es decir, ustedes son equivalentes, salvando las distancias, a un médico. Claro, es totalmente análogo. Sí, exacto. Sí. Solo que van a un cuerpo más grande, a un cuerpo que es inerte, a un cuerpo que no se queja, a un cuerpo que no piensa, que no razona, que no habla, pero que tenemos que prestarle atención. Y ustedes son los expertos en conocer los códigos, en conocer la calidad de los materiales y de las construcciones. Las ciudades, como yo digo, se fundan y tienen una cantidad, un inventario de edificaciones con determinadas edades. Tú no estás viendo una ciudad que voy a tumbar este sector, ese edificio, ya está muy viejo, para hacer uno nuevo. Vives con ellos. Vives con ellos. Y eso, a medida que pasan los años, igualmente. Es demasiado importante la edad de las edificaciones. Porque es como nosotros, es como el cuerpo humano igualito. Claro. Entonces necesita en un tiempo, ¿qué pasa con todos esos edificios que año a año van cumpliendo? Y cómo ha sido su mantenimiento, todo ese proceso.
Y para eso lo que es la parte de saber de patología es sumamente importante. Claro, y más en un país donde no podemos darnos el lujo de cambiar de casa, Exacto. de habitación o de hacer renovación de vivienda como en otros países. Como vamos a decir, cómo se cambiaba de carro. Exactamente. En tiempos más normales. Ajá. No, entonces es de verdad un área bien interesante. Sí. Porque el tiempo pasa y los edificios cumplen años, las casas cumplen años. Sí, ¿no? Y a veces acá también pasan de generación en generación. Claro, claro, porque no es fácil cambiar un inmueble. También hay un plan de vidas útiles y de mantenimiento que hay que realizarles a toda construcción. Desde la máxima calidad que pueda tener hasta la de calidad media o calidad de bajo, hay que prestar mucha atención. Es decir, que uno de los desafíos más importantes que ustedes tienen a partir de este momento es eso, crear cultura. Tenemos que empezar a crear cultura no solamente a nivel de las universidades, sino a nivel de la ciudadanía. Exacto. Cultura sísmica o cultura estructural, yo pienso que de mantenimiento. De mantenimiento. Con la parte para evitar esas patologías, o que si ya están, cómo atenderlas. Estamos de vuelta acá a punto de partida y en el corte comercial seguimos nosotros acá conversando de puntos muy importantes y de desafíos que nos abarcan a todos los ciudadanos, no solamente de acá de Barquisimeto ni de Venezuela, sino pienso que son desafíos que tenemos que asumir y tenemos que empezar a tomar conciencia de la importancia de crear una cultura a nivel no solamente sísmica, porque estamos viviendo sobre la falla de Boconó y porque Venezuela tiene varias fallas a lo largo del norte del país, sino que como ciudadanos, y más que ahorita todos los ciudadanos son universales. Un día una persona puede estar acá en Barquisimeto y al día siguiente se puede mudar a Chile, que también es sísmico, o se puede ir a Japón, que también es sísmico. Es decir, como cultura general tenemos que empezar a asumir que tenemos que aprender a vivir y a coexistir con edificaciones. A ver, ¿cómo hacernos cargo nosotros como ciudadanos de cuidar nuestras edificaciones? ¿Cómo ayudarnos a ustedes, a los especialistas? ¿Cómo podemos hacer una alianza estratégica? Porque eso yo creo que es uno de los desafíos entre la universidad, la Cámara Inmobiliaria y la ciudadanía para asumir el reto de cuidar las edificaciones, de estar atentos y vigilantes a lo que las edificaciones no nos pueden decir porque no hablan. A ver. Bueno, voy a responder desde el punto de vista de mis responsabilidades de la Cámara Inmobiliaria. Fíjate bien, a través del sector inmobiliario es un ejercicio económico y profesional que ejercen una cantidad de personas. Esto no es una carrera que estudiamos en ningún sitio, sino que a través de formaciones, a través de las mismas cámaras, y es multidisciplinario, porque para las negociaciones de inmuebles entran muchos factores, la parte legal, la parte justamente física de cómo están los inmuebles y la parte todo que es de mercadeo. Entonces, fíjate bien, nosotros tenemos muchos años en el país con un inventario de inmuebles en el sector inmobiliario, que es lo que es el mercado secundario, que son porque se paralizó. Ya tenemos que casi 15 años que se paralizó la construcción y el mercado primario, que son edificaciones nuevas. Entonces, hemos tenido que tratar con edificaciones, como hablamos, de muchos años. ¿Cómo poder, con tu pregunta, contribuir? Fíjate, nosotros, inclusive el año pasado, a través de la Cámara Inmobiliaria, tuvimos invitado a la profesora María Alice y al profesor Alejandro Jiménez para que nos hablaran a nuestros afiliados de la Cámara un poco de lo que es la patología de la construcción. De hecho, fue una junta ampliada que se invitó, fueron todo un conversatorio que tuvimos más de una hora. A raíz de eso, preparamos luego como una especie de taller de toda una mañana donde los profesores dieron muchos tips y recomendaciones a todos los profesionales inmobiliarios, cómo ellos podían ver cuando reciben un inmueble, cómo detectar ciertos detalles, donde podían hacerle un llamado a los propietarios a que lo hicieran revisar, porque hay fallas tan comunes, y te lo voy a decir, una que nos toca a todos siempre, que son hacer las impermeabilizaciones a tiempo, sustituciones de los mantos asfálticos.
Eso es un tema, y yo lo he vivido, pero yo vivo en edificio, en condominio. Yo duré en campaña unos años en mi edificio para que le prestáramos atención de que ya tocaba hacer la impermeabilización. ¿Por qué? Porque el agua es uno de los enemigos fundamentales para las construcciones. Entonces empezaban a filtrarse las paredes, eso empieza unos deterioros a los aceros que la profe les va a explicar ahorita, y ahí empiezan a ocurrir ya deterioros dentro de él. Entonces fíjate, cosas así como es. Por eso es tan importante también las juntas de condominio, lo que para hacer llegar, para que estén pendientes. A veces no hacemos caso nosotros mismos al condominio, ay, ahora nos van a cobrar una cuota especial, pero hay que hacer reparación, hay que hacer mantenimiento a jardinerías, a paredes, a pintura, o sea, hay mucho detalle que cuidar y que los vamos dejando pasar. Entonces es muy importante empezar a hacer ser portavoces de toda esta campaña de que tenemos que prestarle atención a nuestras edificaciones, bien sea edificio o bien sea vivienda, para poder evitar luego daños que nos van a hacer más costoso todavía reparar y que en algún momento determinado, así como cuando ocurre un sismo, el sismo va a conseguir un poco la edificación débil por ciertos detalles. ¿Entiendes? Y como dice el dicho, la soga revienta por lo más delgado, o sea, por donde está la herida en el edificio, por allí impacta más. Y mucho parte de la experiencia que tuvimos y los profesores han tenido con el apoyo que la universidad brindó a Fundisi en inspeccionar las edificaciones en Tutaca, que fue un gran aporte, pero también sabemos muchas cosas allí de las edificaciones que ya se venían manejando desde el punto de vista también de las mismas síntomas de las patologías que ellos presentaban. Bueno, profe. Bueno, un poquito para complementar lo que está diciendo la profe Nori. Fíjate, para los que están escuchando y que de pronto administran un condominio, pero no son ingenieros ni arquitectos y que de pronto no saben específicamente que tenían que cambiar un manto, no tienen conocimiento de eso. ¿Y por qué pasa eso? Porque no existe un marco regulatorio que indique que un edificio, al ser protocolizado, debería, entre los documentos, tener un manual de uso de la edificación. Los manuales eso pasa en muchos países. Si eso fuese obligatorio, tú como constructor, como el que gerencia el proyecto, que conoces el proyecto, que sabes cuáles son todos los subsistemas que tiene esa edificación, que tienen mantenimientos distintos, y si tú quieres ser preventivo, que hace todo mucho más económico que correctivo, entonces tú deberías consignar un documento, así como consignas el contrato, el costo, los planos, que a veces no aparecen, la mayoría de las veces, deberías consignar un manual de uso de tu inmueble. En ese manual deberían aparecer por frecuencia cuáles son los elementos sobre los cuales tú tienes que hacer observaciones bajo el ojo especialista de un ingeniero, por supuesto, o de un arquitecto, que te vaya determinando si la fecha de caducidad de ese miembro o de ese subsistema. Eso hace mucho más manejable en términos de esas cuotas especiales que no nos gusta pagar, porque cuando ya vamos a cambiar el manto, porque ha empezado un proceso de corrosión en las vigas de una azotea, o una junta, que eso sucede, que la gente consulta mucho eso, las juntas de dilatación en las plantas bajas, que a su vez tienen un sótano. Entonces cuando tú te paras debajo del sótano ves que la viga o la columna del sótano que sostiene toda la edificación tiene un proceso de corrosión muy avanzado. ¿Por qué? Porque no se le hizo un mantenimiento a la junta de dilatación. Pero el presidente del condominio sabe eso, no lo sabe, no tiene por qué saberlo, y no lo sabe porque no está protocolizado cuando compró, pero tampoco porque no busca ayuda de un profesional, sino que le deja esa responsabilidad, como lo dijimos ese día, al conserje, al jardinero, que con la mejor intención, no digo que no, pero no es una persona que está preparada. Entonces cuando el jardinero o el vigilante hace un llamado de atención, me parece que esto está un poco más deteriorado de lo normal, ya el proceso está muy avanzado, se hace sumamente costoso y difícil su reparación. Entonces, un poco entender que la inspección forma parte del mantenimiento. Nosotros tenemos una norma venezolana, la 4069, que habla sobre las inspecciones técnicas de edificaciones, que tienen un tiempo. Cada tanto tiempo se deben hacer cuando vas a vender un inmueble. Lo que pasa es que es una norma que está allí, pero que no se aplica como muchas otras. Entonces, es una norma que tiene que retomar toda la vigencia posible. Cada vez que se va a hacer una venta, cada vez que se va a hacer una edificación, se debe consignar la planilla de inspección para que tú sepas que ese inmueble ha sido revisado por un especialista y que cuáles son los subsistemas que en ese momento están más vulnerables. No he hablado hasta ahora de terremoto. Esta es la hoja de vida que debe tener toda edificación. De un día normal. De un día normal.
Sí. Exactamente. Entonces tenemos que empezar a crear, tenemos desafíos todos. Sí, muchos. Los ciudadanos, la Cámara Inmobiliaria, la universidad. La claro, sociedad. El terremoto lo que hizo fue desnudar muchas estructuras que ya estaban muy debilitadas. No voy a hablar del caso de La Guaira, que fue una tragedia, pero en el caso de esas edificaciones que sufrieron daños en su tabiquería, que son las que son muy escandalosas, muy llamativas, probablemente ya tenían otros problemas de otra índole previos al terremoto, que cuando vino, bueno, imagínate, con esa amplitud y con esa magnitud, por supuesto, empezaron a mostrarse. Entonces quedó más evidente la falta de mantenimiento y de cuidado que tenían esas estructuras. Entonces, tenemos que empezar a crear como enlaces con las juntas de condominio, con la universidad, es decir, más presencia de todo el mundo, coexistir y comprometernos todos, porque el drama que se vive después de un evento como el que acabamos de atravesar, que nos ha conmocionado a todos, implica una reconstrucción no solamente de la estructura física, sino una reconstrucción de las familias que a veces también quedan disgregadas, una reconstrucción de la economía de las familias. Es decir, que se puede prevenir muchas cosas, se pueden prever muchas cosas creando y conociendo aspectos que ustedes como especialistas manejan. El Decanato de Ingeniería Civil está directamente en contacto con la gente de FUNVISI para hacer las revisiones rápidas a aquellas personas aquellos que la soliciten para determinadas edificaciones. Ya. Es importante decirlo para que la gente se informe y sepa. Exacto, que a lo mejor la gente que está esperando eso. Sí. ¿Cómo van a hacer? Que tenga dudas en alguna de las edificaciones que Barquisimeto. Sí, ¿no? Y que mucha gente, no solamente en edificaciones grandes, sino también en sus casas, mucha gente está mirando sus grietas. Sí. Ya, es que todos somos así. Se nos movió el piso y totalmente, literal y real. Claro, pero es que, Naguará, como dice dicho, cuando veas la barba de tu vecino arder, con las tuyas a remojar. Ver eso es impresionante. Muy impresionante. Y tener la conciencia de que el epicentro fue en San Felipe y nosotros estamos tan cerca, como que también, bueno, por un lado nos llena de gratitud, me llena de gratitud de que no nos pasó nada, pero también de conciencia de qué podemos hacer para estar listos ante las contingencias, porque no hay cultura de contingencia. No, ni gestión de riesgos. No, y eso es tenemos como ciudadanos y como personas, tenemos muchas tareas. Esto es lo que nos está revelando de qué estamos hechos y qué nos falta. Le voy a dar la palabra a la ingeniero María Alice Olavarrieta para que nos comente en relación al evento que se produjo, a ambas, tanto a ella como al ingeniero Timaure, el evento que se produjo la semana pasada, donde la convocatoria fue abierta a todo público acerca de la evaluación rápida de edificaciones post-sismo que se llevó a cabo en el Parque Arena. A ver, cuéntenos de esa experiencia. Bueno, nosotros atendimos una invitación de la profesora Noris como presidenta de Cámara para presentar de forma resumida todo lo que fue la actividad que de forma coordinada se hizo desde el Decanato de Ingeniería Civil junto con FUNVISI, que es la fundación que regula todo lo relacionado con la investigación sismológica. FUNVISI tiene muchas metodologías cualitativas para estimar la vulnerabilidad de una estructura, pero en este caso particular del sismo, ellos querían recoger una data que les permitiera a ellos tranquilizar a la población que vive en una edificación y no está segura si la misma es habitable, es insegura o hay que desalojarla. Es muy difícil que FUNVISI como institución abarque toda la zona que fue afectada, entonces se vale de las universidades y de los centros donde se supone que están agrupados los profesionales que desde hace mucho tiempo llevan investigaciones relacionadas con el tema, y a través de un instrumento que lo crea el doctor Oscar López, que es el padre de prácticamente todos los métodos que tiene mucho FUNVISI para estimar vulnerabilidad, y a través de una coordinación que hubo con los entes, particularmente la universidad va y atiende las edificaciones del eje costero Boca de Aroa, Tucacas.
Nos toca como universidad esa zona porque las demás, por ejemplo, la central tomó la batuta en Caracas y en La Guaira, en la Sociedad de Ingenieros Civiles de Valencia tomó la batuta en Carabobo. Creo que también atendieron Aragua, que hubo también sintomatologías fuertes del sismo. Entonces, en nuestro caso nos dirigimos a esas ciudades de Falcón, en el municipio de José Laurencio Silva, y allá con la participación de alcaldía, gobernación, protección civil, bomberos, Funvisis y nosotros los profesores de la universidad hicimos muchísimos levantamientos con la planilla de Funvisis de la habitabilidad, con la finalidad al final de colocar una calcomanía en un formato visible que podía ser verde, podía ser amarilla o roja, dependiendo del grado de peligrosidad que tenía. Por supuesto, eso generó mucha felicidad para aquellos que les tocó el semáforo verde, porque ciertamente en Tucacas se sintió mucho el terremoto. Hubo una sola edificación que lamentablemente colapsó completamente, hubo 14 fallecidos. Entonces eso sensibilizó mucho a la zona y mucho, sobre todo a las edificaciones que están cerca, que son bastantes, edificaciones habitacionales de gran altura. Entonces, bueno, se hizo un trabajo, un gran esfuerzo en doble jornada. Fuimos 2 martes seguidos, con mucha voluntad y con muchas ganas de hacerlo, para colaborar con la data de Funvisis, porque ellos son los que al final, teniendo esa información, pueden generar mecanismos posteriores de mejora en los procesos que queremos para que esto no vuelva a suceder de la manera que sucedió. Sabemos que las edificaciones se van a deteriorar, las edificaciones se van a agrietar, pero tienen que darle oportunidad a las personas de salir en un momento como este. No es esperado, no es natural, no es lo correcto que una edificación se deteriore, colapse de esa manera. Allí muy seguramente intervinieron muchos factores, no podemos decir que fue un factor único, pero en todos y cada uno de los factores que ahí intervinieron hubo un ingeniero responsable. Entonces eso es un llamado de atención. Nosotros los ingenieros civiles, los geólogos, como el profesor Luis Andrade ese día, que de unas palabras extraordinarias, que es una persona que maneja la microzonificación sísmica, estamos muy sentidos porque a pesar de no haber participado de forma directa en esos proyectos, nos sentimos responsables porque nosotros producimos ingenieros civiles. La universidad es una fábrica de ingenieros y estamos produciendo personas que tienen el poder de decisión y de asesorar al Estado, por ejemplo, para saber dónde se debe ejecutar y de qué forma se debe ejecutar un proyecto constructivo. Ya. Hablábamos antes de comenzar este corte de que quizá la ingeniería civil, a partir de este momento, tiene que ser mirada como lo que es una gran carrera, con una gran responsabilidad, pero que hasta este punto se había visto muy abstracta, desde el punto de vista abstracto, como que si fuera ajena a la gente, y resulta que es vital para nosotros tener una conexión más humana, más sentida e incluso más científica con la carrera y con las responsabilidades que tienen ustedes para poder tener conciencia de nuestros espacios, de dónde estamos haciendo vida, para poder garantizar no solamente la propiedad como tal, sino la vida de quienes estamos en esas edificaciones. Para mí es un honor que estén acá. ¿Por qué? Porque la información nos hace libres. La formación nos hace libres y nos hace conscientes y nos da vida. Entonces nos hace también responsables a la hora de tomar decisiones, pero más allá de las decisiones es tomar acción. Y en eso también le vuelvo a dar las palabras a ambas para que inviten a la gente a contactarlas para revisar sus edificaciones, a dónde pueden asistir, cuál es el rol de la universidad, cuál es el rol de la Cámara, que es muy valioso y es muy válido porque también convoca a sus agremiados a la formación constante. Y los micrófonos son de ustedes. Bueno, yo voy a hablarles a través de parte de la Cámara Inmobiliaria. Sí, nosotros como gremio y todos los gremios que hacemos vida en el país y los colegios profesionales también, tenemos esa responsabilidad justamente. A lo mejor no tenemos, como se dice, el ingeniero directamente, pero para eso están las universidades, donde están también toda la parte del conocimiento científico, y las instituciones como Funvisis, donde nosotros podemos ser más bien ese medio para hacer llegar justamente tanto a los que trabajan directamente con el sector inmobiliario como a la colectividad. Y precisamente, por ejemplo, la charla de la semana pasada fue eso, dar ese servir para que a través de los que conocen y saben
pueda transmitirse la información. Y de hecho sé que también a través de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, que nos coordina todas las cámaras regionales, van a venir una serie también de charlas o de live con los profesionales y van a ser a nivel nacional precisamente para llevar el mensaje. Entonces vamos a servir de esa plataforma para que la gente sienta, no nada más los que están directamente ligados al sector inmobiliario, sino a la colectividad. Porque al fin y al cabo, ¿a quién servimos? Claro. Es al ciudadano de día a día que está dentro de un inmueble, que usa un inmueble como tal. Claro. Bueno, con respecto al Decanato de Ingeniería Civil y a las solicitudes de las inspecciones, Mariana, puedes decir cómo hacer. Gracias, profe. Bueno, a través del Decanato de Ingeniería Civil se genera un canal directo de solicitudes de este tipo de inspecciones. Estas son inspecciones rápidas que las lidera normalmente una persona con cierta experiencia, que es quien al final, junto con las personas que lo acompañan, coloca el semáforo, coloca la calcomanía. No todos están autorizados a hacerlo. Eso tiene que ser bajo los lineamientos de Funvisis. Es decir, no pueden ser inspecciones particulares que haga un ingeniero y a motu propio decida si es o no. Para eso se aplica una planilla. Existe una aplicación que uno descarga en el teléfono, la completa y esa data va directamente a Funvisis para que ellos la manejen. Por eso es que quien lo ejecuta tiene que estar preparado, tiene que tener la inducción necesaria para eso o estar calificado, por ejemplo, por la universidad. Entonces, si alguien que nos está escuchando tiene alguna edificación que le genere temor, porque a veces la edificación está bien, pero la persona necesita comprobarlo y eso es humano. O sea, nosotros pasamos por una tragedia demasiado grande que nos tocó a todos los venezolanos. Era una tragedia anunciada, sí, nosotros lo sabíamos, pero a lo mejor la población pensaba que eso solo pasaba en otros países, en Turquía, en Chile. Nos pasó a nosotros y aquí mismo en La Guaira. Entonces, si usted necesita que le hagan este tipo de inspección, canalícela a través del Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA, que las está recibiendo y está llamando a sus profesores a que vayan a tales o cuales inspecciones a atender a las personas. ¿Hay algún número de contacto? El teléfono del decanato, yo no sé si está funcionando el fijo, pero pudiera ser a través del teléfono del decano. Sí. Pudiéramos facilitártelo para que tú lo comuniques a través de tu... Ajá. Cuando se publique el video ahora en las redes sociales, voy a postear esta información. Okay. Muy bien. Bueno, yo le doy las gracias y ahora por razones de tiempo no podemos seguir hablando de un tema tan importante, pero de verdad muy pertinente y muy necesario reforzar, crear cultura, crear un vínculo constante, porque pienso que esta triada entre la Cámara Inmobiliaria, la universidad y la sociedad tiene que ser permanente. No podemos estar aislados. Llegamos al final, pero quiero darles rapidito lectura al poema que quiero compartir, que dice así, y esto es en la sección Dejando Huellas. Dice: cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizá el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Y cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Este poema es de Alexis Valdés, aunque ha sido atribuido por error a Mario Benedetti.